Hola, Reavivados por su palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, invitando a personas sin ningún tipo de distinción a sumarse a la lectura diaria de la palabra de Dios. Nosotros hoy, a través de este espacio, nos concentraremos en Jueces capítulo 6. Antes, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos que nos asistas con tu Espíritu al abrir tu palabra. Lo hacemos con necesidad y gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 de Jueces nos encontramos con el llamamiento de un hombre llamado Gedeón. Nos encontramos también con esos momentos cíclicos en la experiencia del pueblo de Israel, ahora en baja. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y entonces fueron entregados en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. El pecado siempre produce culpa, aflicción, depresión. Nos escondemos. Ya desde el jardín del Edén, después del pecado de Adán y Eva, dice la Biblia que se escondieron. Dios los buscó y no los encontraba. Cuando los encontró le pregunté, ¿dónde están? Bueno, dice, tuvimos miedo. El pecado siempre produce miedo. Y aquí el pueblo reconoce que estaban siendo oprimidos por su pecado de desconfianza y de rebeldía contra Dios. Por eso se escondieron en las cuevas, en las montañas fortificadas. El pecado produce aflicción, la aflicción produce culpa. El versículo 7 dice que entonces los hijos clamaron a Dios, liberación de los madianitas. Dios les envía un profeta y a través del profeta un mensaje. El mensaje dice, así ha dicho Dios, y les hace un recordativo. Dios permanentemente está recordando lo que hizo, no como quien echa en cara, sino como quien quiere marcar el impacto de sus palabras, diciéndole, yo ya te bendije, tú sabes cómo yo actúo, yo ya te mostré mi amor permanece, solo es cuestión de que lo aceptes. Por eso dice, yo te hice salir de Egipto, yo los saqué de la esclavitud, yo los libré de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, los eché delante de vosotros, les di a ustedes la tierra de ellos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las bendiciones? Liberación, acompañamiento en el desierto, liberación de los enemigos, les dio nuevas tierras. Por eso yo soy Dios. No le tengan miedo a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero ustedes, a pesar de todas las manifestaciones de amor y de poder, no escuchan, no obedecieron mi voz. Entonces vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina. Cuando se le aparece el ángel de Dios y dice, Dios está contigo, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón dice, Señor, si Dios está con nosotros, ¿por qué todo este mal? ¿Dónde están todas las maravillas que cuentas y que contaron nuestros padres? ¿Dónde quedó tu mano poderosa para auxiliarnos? ¿Dónde estaba el problema? ¿En un Dios que se había olvidado de bendecir? ¿En un Dios que había dejado de amar? ¿O en un pueblo que se separó de Dios
y cosechó en la independencia el resultado de su pecado. Por eso, mirándolo Dios a Gedeón, dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón se siente pequeño para la tarea. Claro, no puede ser de otra manera. ¿Quién era él para salvar todo un pueblo? Y entonces Gedeón contesta y dice: Señor mío, ¿cómo yo voy a salvar? ¿Con qué voy a salvar? ¿De qué manera yo voy a salvar? En mi familia hay pobreza y yo soy el más pobre. Señor, acepto lo que hiciste en el pasado, pero entre nosotros me parece que te estás equivocando en esta. Yo salvar no puedo. ¿Quién soy yo? En el versículo 16 dice: ciertamente yo estaré contigo, dijo Dios, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón, no es con tus fuerzas. A ver si nos entendemos, Gedeón. No fue con las fuerzas de las personas, fue con las fuerzas de Dios actuando en las personas que confían en Él. Eso es lo que yo necesito, Gedeón, de ti. No necesito tus fuerzas, necesito tu confianza. Yo iré contigo y vas a salvar al pueblo y vas a derrotar a los enemigos como si todos ellos fuesen un solo hombre. Gedeón no estaba convencido y entonces le pide a Dios una prueba. Señor, dame una señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda, la ponga delante de ti. Dame una señal. Y Gedeón le pide una señal con algo que tiene que quedar mojado, que tiene que quedar seco. ¿Cómo Dios podía solamente mojar ese vellón? Dios le pide algo difícil como una señal. Gedeón le pide a Dios algo difícil, una señal difícil. Y Dios, que ve un alma afligida, sensible y necesitada todavía de una evidencia más de su amor, de su poder, de su interés por Él y por su pueblo, concede aquel pedido. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que confiar en que Dios va a hacer su parte, poderosa, maravillosa, actuando milagrosamente para producir salvación. Amigo, tal vez la experiencia de Gedeón sea la tuya. Tal vez la experiencia del pueblo sea la nuestra. Tal vez estamos necesitando de que Dios vuelva a actuar en nuestra vida, de que manifieste su misericordia, de que nos ofrezca una nueva señal. Y este programa, este espacio de lectura de la Biblia, de meditación de la Biblia, es una nueva señal de que Dios sigue vivo, de que Dios mantiene viva su intención de ayudarte, de bendecirte, de estar a tu lado. Este simple espacio de lectura de la Biblia es una nueva evidencia de que Dios está contigo, que no quiere que luches solo y que quiere luchar en tu lugar si solo confías en Él. ¿Da o no da para confiar? ¿Podemos permitirle que Él luche por nosotros? ¿Sí? Entonces, dile a eso en una oración. Amigos, estamos una vez más con su programa Creed en sus profetas. Estamos aquí para compartir un momento especial basados en las Sagradas Escrituras y también conociendo lo que el Espíritu de Profecía nos dice y nos da para nuestros consejos. Estamos también con la presencia del pastor Bruno Razo, a quien le extendemos una cordial bienvenida.
Gracias, Pastor Eber. Sí, es un gusto realmente estar juntos, como lo es cada vez que nos convocamos con tantos amigos y hermanos a través de la radio, de la televisión, de internet, hoy concentrados en Jueces, capítulo 6, y los comentarios de Elena de White en relación a este capítulo de la Biblia. Las Sagradas Escrituras en Jueces capítulo 6 nos están presentando un nuevo héroe. Podríamos llamar el héroe del momento. No fue cualquier personaje, porque cuando la Biblia dedica varios capítulos a una sola persona, quiere decir que él destacó por algunas cualidades que tenía y seguramente su vida encierra varios mensajes. Gedeón es un hombre que estamos comenzando ahora a conocer, y él empieza a destacar en medio de sus hermanos y Dios lo utiliza para ser el nuevo libertador del pueblo de Israel. ¿Quién era Gedeón? ¿Qué nos dice el consejo inspirado, Elena White, y qué cualidades mostró para que Dios lo eligiera como uno de los libertadores de Israel? Elena de White en Patriarcas y Profetas dice: a Gedeón llamó pues el Señor para libertar a su pueblo. Estaba entonces ocupado en trillar su trigo. Había ocultado una pequeña cantidad de cereal y, no atreviéndose a trillarlo en la era ordinaria, había recurrido a un sitio cercano al lagar, pues como faltaba mucho para que las uvas estuvieran maduras, los viñedos recibían poca atención. Y mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel y consideraba cómo se podía hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo. El jefe, a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas, no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el menor en la casa de su padre, pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo y estaba dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talentos más destacados, sino a los que mejor puede utilizar. Entonces es interesante que Gedeón tenía esa perspectiva, esa preocupación, esa sensibilidad para captar las necesidades de su pueblo. Y aquí hay un listadito pequeño pero muy contundente. ¿Qué vio Dios en Gedeón para llamarlo, no? Un hombre valiente, un hombre sincero, un hombre que no confiaba en sí mismo, un hombre que estaba dispuesto a seguir la dirección de Dios. Y a Dios le encanta trabajar con los que están dispuestos a seguir su dirección. Y esto nos dice algo, porque realmente lo que nos mencionó dice que él no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era ni príncipe, ni sacerdote, ni pertenecía a la tribu que era la que correspondía al sacerdocio, no era levita. Entonces, ¿quién era? Parece un hombre común, ¿no? Y nosotros a veces pensamos, no, ese hombre común, ¿qué puede hacer? Si no tiene ningún poder, no tiene influencia, no tiene dinero, no tiene un nombre. No tiene una imagen ganada, no tiene un prestigio. ¿Cómo va a influenciar? Bueno, pero Dios, con un puñado de hombres, así, pescadores, toscos, los discípulos, conmovió el mundo y estableció las bases del cristianismo que durará hasta el fin de los tiempos. Claro. Así que Dios no necesita de un cargo, de una función, de un título. Dios necesita de una disposición. Y Gedeón tenía la disposición. ¿Qué disposición? Ser valiente, ser sincero, desconfiar de sí mismo, confiar en Dios y estar dispuesto a seguir la dirección del Señor. Así que tenía todas las condiciones para ser el recurso que Dios quería usar en favor de su pueblo. Podríamos resumir las características de Gedeón: un hombre dispuesto y disponible. Dispuesto y disponible. Qué cosa. ¿Cómo mostró Gedeón su apego a los requerimientos de Dios? ¿Qué dice la inspiración? Elena de White dice: el ofrecimiento de sacrificios a Dios había sido encomendado solamente a los sacerdotes y debía limitarse al altar de Silo, pero aquel que había establecido el servicio ritual y a quien señalaban todos estos sacrificios
tenía poder para cambiar sus requerimientos. La liberación de Israel debía ser precedida por una solemne protesta contra el culto a Baal. Gedeón debía declarar la guerra y la idolatría antes de salir a batallar con los enemigos de su pueblo. La orden divina se ejecutó fielmente, sabiendo que encontraría resistencia si intentaba hacerlo públicamente. Gedeón realizó su obra en secreto y con la ayuda de sus siervos la completó en una noche. Era fortalecer la confianza y dependencia en Dios, atacar, batallar contra la idolatría y después recién entonces contra los pueblos vecinos, los enemigos, ¿no? Pero primero había que terminar con esos falsos dioses. Claro, y el altar verdadero de Dios estaba abandonado, estaba derruido, nadie quería meterse, los pequeños altares de hogar, que eran altares idolátricos, se había traído esa costumbre de las naciones vecinas, porque cada casa tenía un pequeño altar en las naciones vecinas y tenía su Dios familiar. Parece que esa costumbre se había adoptado en Israel y el altar verdadero de Dios que Josué lo había instalado en Silo estaba abandonado, derruido. Pero que, digamos, había un culto que congregaba a la familia y un culto que congregaba al pueblo, ¿no? Sí. Entonces, Dios ya había dicho a través de Moisés que la palabra de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, tenía que estar grabado en la mente, en el corazón. Claro. Dice, y lo enseñarás a tus hijos, en la casa, fuera de la casa, al levantarte, al acostarte. O sea, había un culto en el inicio de cada día, había un culto en el final de cada día. Esa era la verdadera experiencia de adoración. Claro. Los pueblos vecinos que no creían en Dios tenían un altar, tenían una forma de culto. Claro. Y estos dejan de lado el verdadero culto que vincula plenamente con Dios y en su lugar lo reemplazan con altares que vincula con nadie, porque representaban dioses que no existían. Y bueno, Gedeón fue llamado para dar la cara, para enfrentar y para terminar con esa idolatría. Algunas religiones del antiguo cercano oriente no solamente tenían 10 dioses, 20 ni 100, tenían miles de dioses. Miles y miles. Cualquier cosa de la naturaleza, de los astros, Sí. de los cielos, de los reinos, animal, vegetal, todo era Dios. Y terminaron adoptando dioses patronos de cada familia y se encontraron en muchos lugares en Palestina, pequeños altares, ¿no? Donde cada familia ofrecía ahí sus sacrificios a sus ídolos. Eso era el apartarse realmente del plan original de Dios. Y Gedeón dice, no, vamos a barrer con todo totalmente, ¿no? Vamos a sacar esta idolatría, porque primero había que hacer una recomposición espiritual del pueblo de Israel antes de comenzar la recomposición militar, ¿no? social, geográfica. Y bueno, finalmente Dios utiliza a Gedeón porque era un hombre que tenía confianza en él, que estaba dispuesto, estaba disponible, pero sobre todo él sabía que el mayor enemigo del pueblo estaba insertado adentro, que era la idolatría. Ahora, hoy podríamos decir, bueno, pues yo no tengo ningún altar así, pero nosotros tenemos nuestros altares también. Sí. Llámese televisión, llámese internet, llámese juegos, Música. llámese pasiones. Nosotros tenemos nuestro altar. Y si fuera cual fuera, cuidado porque nos puede estar llevando a la ruina. Entonces recuperemos el altar de un verdadero vínculo con Dios que se refleje en el accionar de todos los días. Queridos amigos o hermanos, si nosotros hemos desalojado a Dios del único lugar que le corresponde dignamente en nuestra vida, que es el primer lugar, es tiempo de que Él recupere el lugar. Porque cuando Él recupera el lugar, toda nuestra vida y prioridades son reordenadas. Ahora vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque te hemos reemplazado
por altares e ídolos que fabricamos con nuestras manos, con nuestra imaginación. Y queremos pedirte, por favor, que vuelvas a ocupar el lugar primordial en nuestra existencia, para que de esa manera nuestra vida quede reordenada en la relación contigo y en la relación con los demás. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén.